Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el politólogo y catedrático universitario, el doctor Freddy Ángel Castro. Muchísimas gracias, doctor, por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Gracias por la invitación y me reitero a su disposición cuantas veces sea necesario. Encantado de estar con usted en esta jornada. Muchísimas gracias. Fíjese, tenemos diversos panoramas en el ámbito político y geopolítico, tanto aquí como fuera. Vamos a comenzar en el ámbito interno. Hay una gran batahola, una lucha, una discusión, un debate amplio que se ha prolongado en el tiempo con relación a la ley de partidos políticos y a la del régimen electoral. Al parecer, la pieza toma una pendiente de consenso, aunque ha sido así en varias ocasiones y no se ha llegado a materializar como una normativa adjetiva. En este contexto, ¿cómo usted ve el panorama en ese sentido? Mira, en estos momentos y evolucionado el problema de la ley electoral en los últimos 4 meses y medio, que fue el plazo que se dio el propio comité político del PLD, para nombrar una comisión de juristas, el debate nacional dejó claramente establecido que no hay posibilidad real de modificar y permitir que la ley de partidos políticos plantee el asunto de las primarias abiertas y con una unificación al sistema de partido. Me explico. O sea, se demostró que es inconstitucional establecer que todos los partidos políticos en elecciones simultáneas se vayan a un proceso de primarias abiertas. Eso se demostró fehacientemente a partir del criterio de que los partidos políticos son entidades públicas con base de asociación privada, es decir, el principio de elegir y ser elegido y el principio de libertad de asociación. Entendido este fenómeno y planteado esta situación, el Comité Político transfirió el proyecto de ley al Congreso Nacional y yo lo que entiendo es que lo que va a pasar ahora es que se va a aprobar la ley de partido, pero esa ley de partido se va a aprobar en función de lo que es la realidad posible. O sea, yo creo que no va a salir una ley fuerte, una ley rígida con muchos controles. Probablemente la ley que salga ni siquiera mencione o podría dejar en libertad a los partidos políticos para que conforme a su organización y su estatuto, que es lo mandatorio, ellos procedan a elegir sus autoridades internas y sus candidatos a las elecciones del 2020. Fíjate que en estos últimos 4 meses, Federico, ha pasado un fenómeno. El Partido Revolucionario Dominicano se reunió, eligió su nueva directiva para los próximos 4 años. El Partido Revolucionario Moderno tiene convocada una convención nacional para el próximo mes de marzo y adoptó la línea de hacer un padrón cerrado y aparte de padrón cerrado, elegir una primaria interna de padrón cerrado. ¿Qué es lo que está pasando? Que real y efectivamente, desde el punto de vista del significado político, nada más quedan 2 partidos, el PLD y el Partido Reformista. Por lo tanto, cualquier situación que vaya a legislarse afectaría directamente al PLD y al Partido Reformista porque los otros partidos, antes de que se promulgue la ley, ya están resolviendo sus problemas internos en base a la escogencia del método que ellos han planteado. En consecuencia, que lo importante, primero que el Congreso va a debatir la ley, va a ser una ley adaptada, no una ley muy rígida, fuerte, confrontativa, probablemente ni siquiera toque mucho el financiamiento y los topes de los financiamientos, y probablemente también esa ley se refiera a las garantías electorales, pero sobre todo en el marco de la verificación del poder reglamentario que tiene la Junta Central Electoral. Tu pregunta es doble, porque me has preguntado de la ley de partido y de la Junta Central Electoral. Mira, si es urgente ahora mismo, casi ya más que la ley de partido, es la ley de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque primero,
hay que resolver el problema del voto preferencial a nivel de los municipios y también resolver el problema de las elecciones separadas. ¿Qué es lo que quiero decir? Para el 2020 habrán elecciones municipales en febrero y elecciones presidenciales y congresionales en mayo. ¿Qué sucede? Si nosotros tenemos el voto preferencial en el ámbito de los municipios, el conflicto que se va a generar ahí probablemente va a arrastrar a los órganos de administración electoral, como la Junta Central Electoral. Ese problema le va a llegar a marzo y abril, con la consecuencia de que en abril los municipios donde se hayan electos los nuevos síndicos y delegados se van a juramentar el 24 de abril. ¿De qué estamos hablando? De que estamos apenas a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Entonces yo planteo aquí en tu programa, y lo quiero dar como un concepto muy elaborado, una primicia, y es que las elecciones del 2020, el voto preferencial debe ser pospuesto para el 2024. Y los senadores y diputados deberían revisar junto a los partidos políticos la posibilidad de unificar las elecciones en el 2020, de forma tal que todos se elijan en mayo del 2020 y no por elecciones separadas, por el problema del conflicto del recurso electoral a que tienen derecho los candidatos y candidatas, y es significativo. Mira, en las elecciones pasadas, más de 500 recursos surgieron en función del conflicto del voto preferencial y surgieron en función de las elecciones municipales. Si tú dejas que ese fenómeno de conflicto afecte la atmósfera del país entre febrero, marzo y abril, cuando se juramenten, las elecciones nacionales, presidentes, senadores y diputados, que son tan o más importantes que esa, pudieran estar afectadas en un clima de incertidumbre y de desasosiego. Es decir, que la falta de esa normativa actualmente y una eventual aprobación, casi cerrándose el ciclo de que se regule todo ese procedimiento, no da tiempo para preparar la plataforma de respuesta a todos esos candidatos con el voto preferencial. No da tiempo, porque las juntas municipales son tribunales contenciosos y ahí va primero el conflicto. Entonces las juntas municipales conocen los recursos y posteriormente va al Tribunal Superior Electoral, y el Tribunal Superior Electoral tiene necesariamente que tener el tiempo necesario para conocer las audiencias de fondo, garantizando el debido proceso. Por lo tanto, la propuesta más inteligente es que el voto preferencial se transfiera para las elecciones del 2024 mediante una iniciativa de ley que deben aportar todos los partidos políticos. Eso no perjudica a nadie. Eso lo único que hace es garantizar que el sistema electivo, el sistema democrático funcione con mayor sosiego y mayor tranquilidad. Y también inclusive la posibilidad de que los partidos políticos se puedan poner de acuerdo en la unificación de las elecciones municipales, congresionales, con las elecciones presidenciales que son en mayo. Así nos evitaríamos también tener que hacer una doble elección en el 2020, febrero y mayo. A propósito de elecciones y de todo este andamiaje interno en los partidos políticos, ¿cómo usted ve la lucha de cara al 2020? Aunque es temprano, pero los partidos tienen que comenzar a prepararse para un torneo y una campaña que, aunque tiene regulaciones, aquí se torna larga porque se hace campaña 2 años antes incluso de las elecciones, a pesar de las regulaciones. Bueno, en el marco de los posicionamientos, evidentemente nosotros podemos ver que el Partido Revolucionario Moderno es el que está haciendo las tareas con mayor prisa. Su convención nacional, la elección de todos sus cuadros directivos a nivel nacional y también lo que tiene que ver con la escogencia
sobre todo de la presidencia y del secretariado general de ese partido, así como los vicepresidentes nacionales, colocaría a ese partido en condiciones orgánicas de llamar ya a un proceso de campaña interna abierta de cara a que en el año 2019 puedan escoger su candidato presidencial. En el caso del Partido Reformista, nosotros tenemos un Partido Reformista que está atolondrado, que está muy rezagado, fruto de las confrontaciones internas, las cuales han tenido que ser dilucidadas por el Tribunal Superior Electoral. Evidentemente, donde las cosas se presentan con mayor nivel de complicación es en el Partido de la Liberación Dominicana. Por un lado tenemos al presidente Leonel Fernández, que ha dicho que va a buscar la candidatura presidencial en el 2020. Tenemos una situación de impedimento constitucional en el caso del presidente Danilo Medina, pero también tenemos personas que podrían salir al debate público a buscar las candidaturas por ese partido, como el secretario general del partido, Reinaldo París Pérez, como Carlos Amarante Baret, como Gonzalo, el ministro de Obras Públicas y de Comunicaciones, así como otros candidatos y candidatas que son altamente potenciales. Yo creo que todo va a venir, todo se va a dirimir en función de cómo esa correlación de fuerzas se siga manteniendo y de que esos poderes internos puedan cohabitar de cara a salvaguardar el Partido de la Liberación Dominicana como una opción válida de poder. Una opción válida de poder que solamente es posible en el marco de la unidad interna y partidaria, porque un partido que lleva ya un ejercicio prolongado del poder, si sufriese una división en el poder, correría el riesgo de perder las elecciones en el 2020. Por lo tanto, tienen que actuar con pie de plomo, pensar con la cabeza fría para garantizar que las contradicciones internas se minimicen frente al factor nacional, que es para ello ganar las elecciones del 2020. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el catedrático universitario y politólogo, el doctor Freddy Ángel Castro. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el politólogo y catedrático universitario, el doctor Freddy Ángel Castro. Usted planteaba una realidad política a lo interno del PLD en el segmento anterior. También en el Partido Revolucionario Moderno, donde vemos que tanto Luis Abinader, que es uno de sus líderes, como Hipólito Mejía, están tirados a las calles, pero hay también otras figuras que salen a relucir incluso en encuestas. En el caso de David Collado, que es una figura emergente, se refleja ya en encuestas que hacen firmas encuestadoras, valga la redundancia. En estos dos partidos que son los mayoritarios, que tienen mayor empuje y más posibilidades de ser opción de poder, ¿cómo usted ve el cuadro interno de cara a la consecución de la candidatura presidencial? Bueno, primero, en el caso del PRM es distinto al PLD porque ninguno de los dos o de los tres tienen impedimento constitucional. Ni Luis Abinader, ni Hipólito Mejía, ni David Collado, que está marcando en las encuestas, tienen impedimento constitucional, diferente al caso del presidente Danilo Medina, que tiene un impedimento constitucional. Yo pienso que de cara al proceso electoral, la convención de marzo va a dar una señal en relación a la concentración y a la definición de las fuerzas políticas. Evidentemente, tanto Luis como Hipólito Mejía han pactado un acuerdo tanto para que Carolina y Paliza sean presidente y secretario general del partido, y esto de alguna manera es una aceptación del equilibrio político que pone en vigencia la garantía de la convención como el escenario principal, pero que pasada la convención yo entiendo que habrá también una lucha muy fuerte entre el presidente Hipólito Mejía y el candidato presidencial Luis Abinader.
Hasta ahora las encuestas internas y externas dan como principal favorito, principal candidato a ganar la nominación interna a Luis Abinader. Pero de un zorro político, de un hombre que tiene vivencias políticas, de un hombre que ha pasado por la presidencia de la República, nadie puede cantar victoria hasta que no se diga el último out. ¿Por qué? Porque tiene demasiados recursos. Además, don Hipólito Mejía es un hombre carismático, es un hombre que hace, donde llega, hace mucha empatía, y eso puede conectar también con la realidad del pueblo dominicano, porque no se trata de tú tener la aspiración, sino también de que la gente conecte contigo en un proceso electoral. Algo que se le critica un poco a Luis Abinader, que tiene que hacer más empatía, más contacto con la realidad social y con el pueblo dominicano. Sin embargo, lo importante para ellos en estos momentos es salir bien de la convención. En el caso del PLD. No, en el caso del PLD, sabemos y hemos planteado que el PLD debería, de cara ya a este año, hay una presión enorme de las bases políticas del PLD, utilizando calificativos muy duros. El PLD tendrá que tomar una ruta de una agenda electoral a partir ya de marzo. Primero, lo que serían la definición ya evidentemente al interior del partido de las candidaturas, y comenzar a preparar todo lo que tiene que ver con la estructura electoral del año 2020. Es un partido que en estos momentos no está movilizado. Esa es una condición diferente al PRM. El PRM tiene más de 100,000 candidatos buscando los votos debajo de las piedras, pero en el caso del PRD, el del PLD está paralizado. El comité político, el comité central, tendrían que lanzar desde ya una ofensiva y adelantar inclusive el periodo de las precandidaturas internas, de forma tal que los agentes presidenciables de ese partido se puedan movilizar e ir colocando toda la estructura de su congreso elector y también diseñando sus estrategias políticas y afinando. En este escenario, el que más retrasado está es precisamente el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, de los dos partidos que tienen las mayores preferencias, PRM, PLD, el que más retrasado está es el Partido de la Liberación Dominicana, porque el Partido Reformista y el PRD están marcando alrededor de un 4 o un 5% en preferencia, y eso no lo coloca todavía en una vía de ascenso al poder en el 2020. Hay dos líderes probados en el PLD, que son el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández. Y todas las corrientes hacen su equidistancia de uno u otro. ¿Qué usted cree que debe haber señal entre esos dos líderes de una decisión interna en el PLD? Claro, si ellos quieren ganar las elecciones de 2020, tienen que cohabitar. Y cuando yo hablo de cohabitar, lo que yo digo es sencillamente que ninguno de los dos gana sin el otro. Es decir, si el candidato presidencial fuese Leonel Fernández va a necesitar el apoyo de Danilo Medina para ganar las elecciones del 2020, como lo hizo el presidente Leonel Fernández con el presidente Danilo Medina. Entonces va a ser necesario cohabitar entre estos dos liderazgos. Y déjeme decirle algo, no hay en estos momentos al interior del Partido de la Liberación Dominicana un activo político que supere al presidente Leonel Fernández o que supere al presidente Danilo Medina. Esto es así. Tenemos 8 o 10 años donde han habido candidaturas de precampaña y ninguna de ellas han marcado ni siquiera el 10% de las preferencias electorales. 4, 5, 6, y yo no creo que nadie, en mi análisis que yo hago de encuesta desde el 2014, no recuerdo que otro candidato haya llegado ni siquiera al 7% de esas preferencias.
¿Quiénes marcan con alta preferencia? El presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández. Y en un tercer lugar, doña Margarita. Por lo tanto, yo no creo que haya que sumar mucho y restar mucho para no equivocarse. O sea, la realidad política se está presentando tal cual es. Es decir, que la balanza se va a inclinar a donde digan los dos. La balanza se inclina indefectiblemente donde digan los dos líderes políticos. No hay otra balanza posible, ni siquiera la posibilidad de transferir apoyos políticos. O sea, esos liderazgos, transferirlo así totalmente, porque tú puedes transferir una parte de tu liderazgo, pero hay una parte de que la gente necesita que tú lo construyas. Y en eso también hay una dificultad para otros apoyos internos. O sea, no se transfiere la totalidad del liderazgo. Tú puedes transferir la totalidad de las simpatías electorales en un momento, pero tú no, si yo estoy marcando en las encuestas un 30% y tú estás aspirando y tienes un 5%, yo no te puedo transferir mi 30%, yo te puedo transferir un 10, un 15%, pero no te puedo transferir el otro porcentaje, porque el otro porcentaje es el resultado de una construcción histórica que tiene la gente alrededor de las candidaturas y los candidatos. Hay muchas críticas al liderazgo tradicional, de términos de eclipsamiento, de coacción a las nuevas corrientes, a la juventud, a los nuevos líderes, también a la cuestión patética que registran los partidos políticos. ¿Piensa usted que frente a todo este panorama hay posibilidad de que haya alternativa? ¿Ve usted en el firmamento, en el horizonte político, que se perfile a alguna alternativa de estos grupos políticos minoritarios que entienden que ese espacio, esa participación corresponde a otra corriente política? Mira, sobre los partidos minoritarios, esos grupos, yo entiendo sencillamente que nadie te va a dar espacio. O sea, el espacio tú tienes que ganártelo. Y uno, lamentablemente, tiene que decir que muchos partidos políticos se van de vacaciones y regresan un año después, 7 meses después al proceso electoral. Y así no se construye poder político. El poder político se construye día a día, hora a hora, y requiere de un alto nivel de sacrificio, no solamente personal, sino familiar. Entonces, yo no veo un liderazgo que pueda resultar emergente para las elecciones del 2020. Yo creo que los candidatos fundamentalmente habrán de ser o Hipólito Mejía, o Luis Abinader, Kiki Antún, Yito Bisonó, o en el caso del PLD, Leonel Fernández, no digo Danilo Medina por el impedimento, u otro que pueda surgir o que se pueda apoyar o que se modifique la Constitución y también pueda ser Danilo Medina. O sea, eso es lo que nosotros vamos a tener en el 2020, porque ese liderazgo emergente tiene que construirse sobre la base de un trabajo sostenido y además sobre la base también de un trabajo actualizado. El problema de los liderazgos no es de edad, es de visión, es de misión, es de conocimiento y es de actualidad. Y muchos de esos liderazgos o de esos líderes jóvenes están todavía muy crudos en su construcción política e intelectual acerca de la realidad nacional. Entonces eso también pasa por un sedazo, por un tamiz de construcción, que la sociedad entienda de que tú le estás vendiendo un discurso que puede resultar mejor a la realidad que tú tienes. Entonces tú tienes que decirle a los ciudadanos y a las ciudadanas cómo tú le vas a garantizar el crecimiento económico en promedio 4 o 5% en los últimos 8 o 10 años. Tú tienes que decirle cómo tú vas a superar el problema de la educación o cómo tú vas a superar el problema de la salud, porque no es que te van a votar porque te van a votar en base a alternativas y propuestas. Si tú dices, bueno, yo voy a llevar la salud a un 3% y voy a hacer una reingeniería en el sector salud, bueno, pero plantéalo. Si tú tienes una solución para la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, plantéalo. Si tú tienes una solución para el problema migratorio, plantéalo. Es con planteamiento que la gente te va aceptando, ¿no? Pero porque yo estoy aquí, porque yo soy joven, porque yo soy emergente, porque yo llegué ayer, porque yo me divido entre corruptos y anticorruptos, ese discurso no cala en la sociedad dominicana. Sobre todo, la sociedad dominicana es una sociedad conservadora. No es una sociedad que apuesta al gran cambio, una sociedad que mide
contrario a lo que se piensa de que el dominicano es volado. No hay nada de volado el dominicano es sosegado para generar el cambio, y eso lo demuestra la historia política dominicana. Doctor, permítanos hacer otra pausa aquí en Esferas de Poder y manténganse ahí porque en breve regresamos. Doctor Freddy Ángel Castro, en el ámbito geopolítico tenemos la situación crítica de Venezuela. En Venezuela se han adoptado decisiones que son conocidas por todo el mundo, pero sin embargo especialistas, gente que dominan el tema, que profundizan y que hacen un equilibrio en el análisis, como usted, que es catedrático universitario y politólogo. Quisiéramos saber cómo ve el panorama de Venezuela, donde la Asamblea Constituyente asumió las funciones del Poder Legislativo y hasta del Judicial. El Poder Ejecutivo ejercido por Nicolás Maduro se ha mantenido como una institución mesiánica en el gobierno venezolano. La alternabilidad parece que no existe en ese país. Y realmente la población está sufriendo en carne propia esa situación. ¿Hasta dónde puede llegar un ambiente de esta naturaleza? Mira, yo quiero empezar esta parte del programa reconociendo al presidente Danilo Medina, al canciller Miguel Vargas Maldonado, quienes hicieron y condujeron la segunda etapa de la mediación que propició la República Dominicana frente al conflicto de Venezuela. Anteriormente el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente Leonel Fernández habían tomado esta mediación, y nosotros creo que hicimos como República Dominicana nuestro esfuerzo, nuestro aporte a una solución consensuada del conflicto de Venezuela. Yo creo que la República Dominicana no perdió, la República Dominicana aportó en un momento donde el secretario de Estado, Rex Tillerson, hizo una gira por la región y habló abiertamente del golpe de Estado, de la necesidad de intervenir en Venezuela, y con un eco de, por ejemplo, del senador Marcos Rubio. En estos momentos la situación de Venezuela es crítica desde el punto de vista del abastecimiento. O sea, nosotros en Venezuela estamos prácticamente frente a una crisis humanitaria. El total desabastecimiento de alimentos, de medicina, ha sido el resultado, yo entiendo, de una suma conjugada de decisiones y de políticas erróneas. Por ejemplo, haber llamado a las elecciones, como lo hizo Nicolás Maduro, en medio de un diálogo que se estaba desarrollando en la República Dominicana, creo que agotó la posibilidad de que el diálogo fuera fructífero y que de alguna manera se pudiera, con una agenda común, tranquilizar, sosegar a Venezuela, que de alguna manera sus fuerzas productivas, los capitales, pudieran tomar una pausa para mejorar el clima de altísimo desabastecimiento y también el clima de inestabilidad económica y política. Con la convocatoria a las elecciones, en una ruta unilateral, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo que ha hecho es profundizar su aislamiento a nivel regional, a nivel latinoamericano, y ya la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en Perú, prácticamente le han retirado la invitación a Maduro, y por lo tanto Venezuela se enmarca o continúa en un proceso de fraccionamiento y de división interna. Lo lamentable de esto, Federico, es que la salida pueda ser una salida militar, una salida de un golpe de Estado interno, que entonces genere una contrarréplica y se pueda ir Venezuela a una guerra civil. Yo, en el marco del deterioro de la situación actual, no tengo mucha esperanza, porque para mí la esperanza estaba situada en el diálogo. Realizar unas elecciones en abril con una abstención total de la oposición, lo que va a llevar es a un debilitamiento aún más y a una mayor crispación de la crisis en Venezuela,
Por lo tanto, sería oportuno, recomendable, que el gobierno de Venezuela desistiera del llamado de las elecciones en abril y tratara de retomar el camino del diálogo en la República Dominicana de forma tal que haciendo concesiones que ellos la pueden hacer, se pueda generar un nuevo clima en Venezuela que permita la gobernabilidad, que se hagan las elecciones. Yo estoy de acuerdo que un escenario garantizado, como ha dicho y ha llamado el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la oposición política de Venezuela debe participar en el proceso electoral, pero también el gobierno de Venezuela debe dar las garantías necesarias para esa participación. Sin embargo, vemos un impertérrito Nicolás Maduro por las calles queriendo retomar de nuevo el poder mediante una elección, una cuarta elección presidencial. Todo el mundo sabe que en el caso de Nicolás Maduro y el esfuerzo por retener el poder está basado primero en el criterio del desencanto y la división de la propia oposición política y del abandono de muchos venezolanos que han abandonado su país. Por lo tanto, las últimas victorias, tanto las de gobernación como las de los municipales, reflejan un gran ausentismo, es decir, una gran abstención. Eso es lo que no se ve, pero lo que podemos tener algunas comunicaciones con venezolanos que están allá, con familiares que se asocian también que están allá. Nosotros sabemos que hay zonas, por ejemplo, que en las últimas elecciones, como en el Llano, en la Pascuala, ahí no concurrió nadie a las urnas, porque uno tiene algún nivel de información. Entonces, esas elecciones, cuando no ocurre nadie, cuando no va nadie y nada más van los tuyos, evidentemente tú ganas mucho a poco, porque no hay una concurrencia. El esfuerzo de Nicolás Maduro está chocando con la realidad nacional e internacional en un marco de un gobierno evidentemente confrontativo como el de Donald Trump. Yo creo que tendrían ellos que tener cuidado para mover sus fichas en los próximos meses, porque pudiéramos estar frente a una situación de un mayor escalamiento de la crisis, inclusive con connotaciones militares. Hay decisiones de los Estados Unidos, pero también de la Unión Europea. ¿Hasta qué punto puede resistir un país un aislamiento como este cerco que se le ha tendido a Venezuela por la situación geopolítica? Evidentemente que Venezuela tiene mayores recursos económicos, mayores de disponibilidad, pero no tiene un líder de la estatura de lo que fue Fidel Castro, que pudo resistir el bloqueo prácticamente de los Estados Unidos, pero que de alguna manera tenía ventanas abiertas con los chinos, con los rusos. En el caso de Venezuela está demasiado endeudada con los chinos y con los rusos, y al no tener tampoco ventanas de financiamiento europeo, yo creo que independientemente de que el petróleo ha estado subiendo, va a tener serias dificultades en el abastecimiento. O sea, el problema ahora mismo de Venezuela es el desabastecimiento y el encarecimiento. Por ejemplo, en Venezuela tú para tomarte un café con leche necesitas 100.000 bolívares y prácticamente no hay circulación, porque ¿cómo tú vas a andar con 3 millones de bolívares para tú beberte 3 jugos, un café con leche, comer 3 días? Tú tienes que andar con un macuto, tú tienes que andar con un saco. Por lo tanto, las transacciones se están haciendo de manera muy virtual, pero que eso también dificulta el acceso de la circulación. O sea, lo que está viviendo Venezuela alrededor del problema de la economía es muy serio. O sea, inclusive la intención de hacer una criptomoneda petrolera que no es más que una respuesta al estilo Bitcoin. Tampoco Venezuela tiene el nivel de cobertura, el nivel de reserva y de transacción para generar este tipo de confianza en los inversores. O sea, yo creo que ellos deben comenzar a reestructurar la economía internamente, a hacer los ajustes que son necesarios, a erradicar la corrupción que existe en Venezuela y comenzar a caminar con un país realista. De lo contrario, el proyecto bolivariano, el proyecto chavista pudiera colapsar de cara a un futuro cercano.
Lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan fructífera, orientadora, profunda como esta, su calidad de politólogo y catedrático universitario. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el politólogo y catedrático universitario, el doctor Freddy Ángel Castro. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.